Guachis, después de unas 35 horas de vuelo aprox, la verdad no sé, ya perdí la noción del tiempo. Los saludo directamente desde Japón, estoy en el aeropuerto y hoy día me van a acompañar estas 24 horas a sobrevivir en Japón sin saber japonés, pues va encima más solo que un dedo. Ya después les cuento eso. Pero primero vamos a ir directamente a migraciones, después nuestra misión es conseguir un chip acá en el aeropuerto y ya luego movernos, pues ir a transporte y ir al alojamiento que está como a 2 horas de acá. Entonces, va a estar intenso. Guache, eso fue más fácil de lo que pensaba. Llegué, buenas tardes, me hicieron poner la huella y listo, no me preguntaron nada. Y ya tengo mi permiso. 3 meses me dieron. Y antes de migraciones le hacen llenar un papelito como con sus datos, su nombre, número de teléfono, el país de donde viene, en qué dirección se van a quedar acá, cuánto tiempo van a estar y 3 preguntas estilo si te han deportado, tenéis crímenes o cosas así. Pero fácil la migración en Japón. Esperamos las maletas y nos vamos directo a comprar algún chip. Vamos a ver qué precio nos da este aeropuerto. Ya conseguí SIM, guachi, ya, pero más rato les cuento así porque estoy buscando cómo salir del aeropuerto. Ahí vi en Google Maps que era el Skyliner, ahora lo voy a ir a tomar. Y ahí en el camino les voy contando. Esto de moverse por el aeropuerto cansa. Ya tengo mi ticket del tren del Skyliner. Me costó aprox unos $15 más o menos. Y ahí donde pagué no se podía pagar con contactless. Acuérdense de traer su tarjeta física para poder pagar aquí. Y hablando de eso, tengo la Suica también que la recargué antes de tomar el vuelo, que es para moverte aquí por transporte público. La agregué directamente desde la wallet del iPhone. Ahí puse Japón y me salió la Suica y uno la pone y le agregáis plata con tu misma tarjeta de crédito como tu tarjeta principal que tenía en la wallet. Y aprovecho de contarle un poquito del chip. Venden tanto físicas como eSIM, pero me estaban ofreciendo un eSIM que era por 2 meses con 30 GB, pero no era recargable. Si se me acababa tenía que comprar otro chip. Así que compré solo el chip físico, que me salió como $20 más o menos, que viene con 1 GB incluido nomás. Pero este sí se puede recargar y la recarga igual sale un poco más barata y en realidad yo le pongo re pocos gigas y la mayor parte del tiempo ocupo Wi-Fi. Más que nada ocupo el internet, el teléfono para WhatsApp y Google Maps para no morir en el camino. Como le había mencionado, a mí me tocó migraciones súper fácil, pero sí me demoré porque después de eso pasáis como la declaración de las cosas que lleváis y ahí me hicieron hartas preguntas, me revisaron las mochilas, me revisaron harto ahí, me toquetearon todo, me sacaron las zapatillas, me revisaron los pies, todo. Pero fueron que 15, 20 minutos, que fue como, digamos, lo más intenso, pero ya después de eso, bien. Ya tomé el primer tren, uno de 3, y miren, aquí ya es de noche, con Chile son 12 horas de diferencia. No sé si tengo que tener sueño o energía, no sé. Está todo muy raro. Lo que sí me dio ánimo es que llegué y como que todos en el aeropuerto estaban muy felices. Desde migraciones hasta el que me revisó, toda la gente dispuesta a ayudar, siempre con una sonrisa, muy amable la gente, sí. Y miren, este tren también tiene wifi, tiki-taka. Primer tren check. Ahora vamos al siguiente metro, que es el Yamato Line. Ya mi gente, pasé, tuve que pagar ahí, pero no sale un precio como tal, sino que te abren el ticket de viaje iniciado y luego cuando terminas te hacen el cobro total dependiendo de la estación en la que te bajas. Y ahí usé la Suica, la tarjeta de transporte que tengo anclada al teléfono, a la wallet. Me falta el último tren, vamos, 2 de 3, vamos por el tercero. Curioso, yo aquí estaba en la escalera mecánica por el lado de la derecha, como siempre, pero aquí es para el lado de la izquierda donde todos se paran y la derecha es para pasar veloz. Estoy en el último tren, me quedan como 30 minutos aproximadamente para llegar, pero ya falta poco, lo vamos a lograr ya. Y ahí después quedaría ir a sacar plata. Sí, porque tengo que pagar el arriendo y comprar unas cosas. Y claro, me vine desde el viaje sin nada de efectivo, solo he sobrevivido a tarjeta. Así que la idea es llegar, instalarme el hospedaje y salir a buscar un 7-Eleven que dicen que tiene la mejor tasa de cambio. Mientras tanto en Brasil. Bueno, no sé ni cómo empezar esto. Voy a tomar un poquito de agua.
Bueno, guachos, mi viaje iba a tener que esperar un poco más de lo previsto. Les cuento un poquito. El viaje era con una escala en Australia y para Australia los peruanos necesitan visa para incluso hacer una escala. Se llama una Transit Visa Subclass 771 y bueno, la hice, la generé, hice la solicitud y todo, pero me falta la aprobación todavía. Y según la página eso puede esperar de 3 a 20 días, incluso más. Así que eso, no sé, con el guachín estuvimos mucho rato en el counter de Latam viendo diferentes opciones para poder ir sin pasar por Australia y por ende no necesitar esa visa. Pero la mayoría salían con escala en Estados Unidos, que sí o sí me pide visa, México, que sí o sí me pide visa, Australia, que sí o sí me pide visa. Llamé a Australia a ver si podían agilizar mi caso porque mi vuelo era en menos de 24 horas y por favor se podía hacer algo. Lo pusieron en estado urgente, pero no trabajan el fin de semana y el vuelo es el viernes y ya para esto ellos tienen horas de diferencia, así que es probable que recién me la puedan dar el lunes, si es que me la dan. Yo me tengo que quedar aquí en Sao Paulo a esperar que me den esa visa para poder reagendar, reprogramar mi vuelo y poder ir para allá. Como el guachín es de Chile, puede entrar sin problema a Australia y bueno, a mí me tocará esperar un tiempito más. Voy a seguir actualizándoles cualquier cosa. Esperemos que todo salga lo mejor posible. Al otro lado del mundo. Buenos días, buenas tardes, guachi. Ayer estaba cansado y hoy día en realidad también me siento raro. Porque claro, es de día, en Chile es de noche, mi cuerpo, mi mente debería estar durmiendo, no sé. Está raro, está raro. Les voy a aprovechar de mostrar la habitación. Miren, y tienen piso de tatami. Tradicional. Tenemos el escritorio por ahí. Aquí está la cama. Lo que sí se ve mucho en los vecinos. Pero ahí se puede bajar como una cortina como metálica, este tipo de negocios. Por acá tenemos el famoso baño. El mítico. Yo creo que esta es la mejor experiencia turística que tienen acá en Japón. Aquí está el bidet ese, que no sé lo que dice, pero bueno, tiene las imágenes, se nota. Sale con agua calientita y esto está muy loco porque tiráis la cadena y el estanque se vuelve a llenar, pero por esta llave, entonces te aprovechas de lavar las manos ahí. Está bacana esta cosita, para aprovechar el agua. Por aquí también tenemos la ducha. Aquí están los controles para la temperatura. Ayer me llegué a tomar una ducha y 10 de 10, el agua estaba muy rica. Y el agua es potable aquí, gente, y está muy buena. Y aquí les voy a mostrar el segundo piso donde están las áreas comunes, la cocina y también tiene una sala de trabajo. Está un poco desordenada, pero ahí. Este lugar aquí donde está el sillón. En la mañana me estaba tomando unos mates ahí con mi amigo. Y por acá está la cocina. También es muy loco, desde que llegué veo harto reciclaje, diferencia de basura. En el aeropuerto igual, el camino acá en el tren también vi harto. Y por aquí estaría la sala de trabajo. Está un poco desordenada, pero ahí está, que es lo importante. La verdad está re piola el lugar y por el mes nos está saliendo unos 60.000 yenes, que son 374 dólares. Ahí se ve. Más un depósito de 30.000 yenes, que es como la garantía que te la devuelven al final. La verdad estaba súper bien. Este lugar lo encontré por Facebook. Igual les voy a dejar el contacto del loco por si se animan a venir a un viaje a Japón y se quieren quedar aquí durante un mes. Y sí, este lugar lo recomiendo a largo plazo, un mes yo creo que está bien, porque si vienen, no sé, una semana, quizás no les conviene tanto porque está un poco alejado de la zona turística. Por ejemplo, desde Shibuya es como 40-45 minutos en el metro, así que igual es un poquito lejos. Les presento mi nuevo vecindario por un mes. La verdad está bastante piola. Y el clima la verdad está calientito, estamos pasando ahora desde invierno a verano. Y en las noches ayer llovió harto, llovió toda la noche, toda la madrugada, pero en el día está un poquito caluroso. Y recapitulemos, ya les mostré lo que era la casa, necesito sacar dinero y también lo que hago cuando llego y me voy a quedar por un mes. Busco un gimnasio, algún lugar para hacer ejercicio. Ahora estoy en busca de algún club de kickboxing o boxing, algo así. Vamos a ir a caminar conociendo el vecindario y aprovechar de recolectar esa información a ver cuánto me sale el mes. Me prestaron la bici guachi, así que vamos a ir a conocer el barrio a toda velocidad.
Voy a dejar la bicicleta aquí nomás. Confío en los japoneses. Aquí encontré un 7-Eleven, así que vamos a ver si puedo sacar plata o no puedo. Ya pude sacar plata guache aquí en la Convenience Store. Saqué 100.000 yenes, pero después les voy a mostrar los billetes, sí, porque no... Aún me da miedo por dentro andar con plata. Y ahora voy a comprar algo para tomar aquí. No sé qué. Estaba pensando en una Monster, pero quería probar algo nuevo. Vi una señora que sacó esto, así que le vamos a copiar. Quiero algo para tomar y algo para picotear, para comer. Vamos a ver qué hay de bueno por aquí. Está la famosa sección de onigiri. Hay de salmón, veo de atún y un par de cosas que no entiendo. Sushi por ahí. Sí, puede ser algo de este estilo. Picotear, algo de este estilo. Me salió 451 yenes, que son como $3 aprox. Me compré el café latte, no sé qué es, ni idea. Y me compré pollo, es una brocheta, como un anticucho de pollo. No sé si es con salsa dulce o con salsa de soya. Este es el chicken, viene, parece que con cebolla china. Cebolla verde, esa cebolla de verdeo le dicen algunos, cebolla china y pollito. Tiene pinta de que es dulce, ¿eh? Sí, está dulce, es como salsa teriyaki. Está rico. Y esa brocheta también te la calientan ahí mismo. Me dio risa porque ahí como que me habló y uno pone cara de que no entiendo ni mierda y después proceden a apuntarte. Ahora vamos por este. Como siempre, hay que pegarle una batida por si acaso. Y ese es mi otro plan de hoy día, inyectarme cafeína al cuerpo para poder estar despierto durante todo el día sin que me dé sueño y ya cuando llegue la noche caer raja y ya ir regulándome. Espero ya sentirme como bien activo ya mañana, yo creo, o pasado quizá. Está bueno, me gustó. No es dulce, es cafecito, un poquito de leche, bastante refrescante. Está bueno, está bueno. Vamos por la siguiente misión, buscar un lugar para hacer ejercicio. Me gusta bastante este barrio, está muy tranquilo. Y es curioso también, aquí la gente no cruza cuando está en rojo. Por ejemplo, no viene ni un auto y uno normalmente cruza nomás en rojo, pues, pero aquí no, igual esperan, bastante paciente la gente. También me dijeron que en bicicleta no podía estar con cámara o celular andando porque hay multa. También, tampoco puedo cruzar en rojo, a pesar de que no haya ni un auto. Tengo que esperar nomás. No hay mucho gringo por esta zona y por eso mismo tampoco es que encuentres mucha gente que hable inglés. En los negocios, por ejemplo, en los que he pasado, no. Así que a puro traductor nomás. Igual yo antes de venir también descargué el idioma en japonés ahí para usarlo en traductor sin internet. Porque tengo 1 giga nomás y lo voy a hacer durar ese giga. Guachi, después de buscar y buscar, al fin encontré un lugar para entrenar. Y todo complicado porque la mayoría de lugares que pasé me estaban cobrando tanto mensualidad como una suscripción de membresía como tu matrícula. Y eran prácticamente pagar 2 mensualidades, en total me estaban saliendo como 24.000 yenes aproximadamente y igual es harta plata. Entonces seguí buscando hasta que encontré uno que solo me cobraba la mensualidad, que me cobró 8.800 yenes. Así que está súper bien igual y puedes venir todos los días. Es curioso porque tienen clases todos los días, pero también tienen horarios como para que entrenes tú mismo. Así que está súper bien por eso, así que allí estoy. A mover la cuerpa. Entré a un lugar y lo bueno sí que atienden con máquina, hay como una sección en inglés. Así me mato la vergüenza de andar hablando. Y ya estoy esperando el ramen. Me salió 1.090 yenes, que serían como unos 6-7 dólares. Pensé que sí que iba a ser con más sopita. Tiene más fideos, pero se ve rico, se ve rico. Y también me trajeron un huevito. Que nos falta el huevo, mi gente. Valió el viaje desde Brasil hasta Japonesa, 35 horas. Tan bueno. Encontré un como saborcito a ajo también. Tengo aquí cebolla china y encontré un shiitake, creo que sería, como honguito. Tiene sabor como a hongo, pero también me llega con unas tonalidades a mar.
pero hay caleta de diferentes estilos de ramen, así que este es el primero, no sé cómo se llama en realidad, pero esa es la meta de este viaje, probar diferentes tipos de ramen, diferentes comidas. Yo pensé que era un huevo duro y resulta que era un huevo crudo. Yo he visto videos que se lo ponen hacia los fideos y los revuelven, pero yo ya me comí más de la mitad. La verdad no entiendo muy bien, pero estoy sacando conclusiones de que me dieron esos dos potecitos. Pongo el huevo, le pongo quizá un poquito de soya al huevito. También me dieron un aliño acá, stick spicy, así que se lo vamos a agregar a la parte del huevo, lo voy a revolver y lo voy a tirar al ramen, pues, como saben, ya que estamos aquí, ¿por qué le vamos a hacer el feo? Bueno, aquí estaría huevito, un poquito de soya y el condimento. No sé si sabía que revolvérselo se ponía así nomás. No estoy seguro de lo que estoy haciendo, mi gente. Vamos a ver si hay alguna diferencia, un antes y un después de ponerle un huevo crudo al ramen. Y no sé si solo se ponía la yema. Yo le puse todo, la clara y la yema. Ojalá que no me haga mal. Bueno, en realidad en sabor no le encontré mucha diferencia. La mayor diferencia fue, digamos, la textura. Ahora se sienten un poco huevosos los fideos. 2000 years later. ¿Veis mi cara de felicidad? Sí, me dieron la visa. Ando súper feliz, súper activa, súper... planificando todo ya. Tengo mi nuevo boleto, chicos. No todo está perdido. Y bebé, guachín querido, ya voy por ti. En breve sale mi vuelo. Y bueno, a todo esto quería recapitular un poquito todo lo que hice. Llamé a este número de teléfono preguntando, buscando más información, diciéndole, ok, ¿qué está pasando? Por favor, necesito saber si tengo que comprar otro boleto, tengo que esperar. ¿Qué va a pasar con mi aplicación? Porque apliqué para un vuelo que ya pasó, entonces me la dan, no me la dan, muchas preguntas. Al final me dijeron que la mejor opción era no comprar ningún vuelo porque no sabían cuándo me podían dar la visa. Entré a la aplicación y actualicé la información de que yo ya había perdido ese vuelo, pero que seguía a la espera de esa solicitud de visa, que me la acepten para poder reprogramar mi vuelo y poder seguir haciendo mi viaje a Tokio. Yo para esto, yo tenía mi seguro que validaba que yo me iba a quedar en Tokio. Tenía incluso otro pasaje de Tokio a Corea del Sur, ese también lo agregué. Agregué, chicos, hasta la vacuna de la fiebre amarilla, agregué todo lo que podía agregar. Y les dije en los comentarios que yo no tenía intenciones de quedarme en el país, que solamente quería hacer mi escala y que por favor me permiten hacerla. Yo seguía varada en Brasil esperando mi visa. Así que bueno, el lunes me la dieron. No se demoraron tanto tiempo como yo pensaba. Y ese mismo día reprogramé mi vuelo y estoy volando. La boriquilla, ¿por qué se demoró tanto? Ay, por fin, bueno, ya por fin estoy en la casa. Dormí en el avión, pero aún así tengo como sueño acumulado. No sé qué pasó con mi martes. Yo salí un lunes y llegué un miércoles. Son las 12 casi de la noche. Yo me voy a meter a la cama en breve, pero les quería contar cómo voy a hacer para tener internet estos días, porque no me compré ningún chip en el aeropuerto. Yo llegué aquí y analicé mis opciones. La más común era Hola Flight, pero me puse a averiguar y no me convencieron tanto los paquetes porque son ilimitados. O sea, no hay opción de que tú solo compres gigas. Y eso, aparte de que te sale mucha plata, también cuenta de que yo tengo internet aquí, entonces realmente no necesito internet ilimitado. Así que me puse a investigar otras eSIM internacionales y encontré Hola SIM. Sí, Hola SIM. Y esta sí me permitía tener un chip en el que yo le podía ir recargando megas. Compré un paquete de 20 gigas por 30 días. Me salió $24. Súper bueno porque comparándolo con Hola Flight me salía $89 toda mi estancia, que son 44 días. Yo voy a utilizar esos 20 gigas y después me voy a hacer otro paquetito. Puede ser 10 gigas, 5 gigas, dependiendo. Si no están interesados en un plan ilimitado así como yo, les comparto mi link de referidos. Se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción para que tengan 5% de descuento en su primera compra con Hola SIM. Ahora sí, terminamos esto y
voy a dormir. Lo necesito. Y muy cerquita de donde nos quedamos tenemos un centro comercial. Quería mostrarles un poquito cómo se organiza todo porque, primero, partamos por los autos, porque la parte de adelante la tienen plana. Miren, a esto me refiero con los autos, que son como planitos. Por aquí se ve así como sin maletera y por aquí también sin nada por delante, nada por detrás. Así son la mayoría de autos. Yo pensé que eran eléctricos, pero me dicen que no, que bueno, así es la estructura general aquí de los autos. Y como dato, aquí se maneja del otro lado. No sé si es derecha o izquierda. Bueno, pero del otro lado, que es Sudamérica. Miren, quiero mostrarles estas que son las más icónicas de aquí. Me gusta porque están en todos lados y también están esas típicas cámaras. Esas típicas casitas, ¿no? Como para tomar fotitos. Miren, así. Aquí tú le pones filtros, le ponen de todo, pues, ¿no? Y también son muy conocidas para sacarte estas típicas fotos de carnet. Ahora vamos a entrar para que vean un poquito cómo es por dentro, cuánto cuestan las cosas aquí y bueno, echarle un vistazo. Este se llama Alpes, es uno de los más puntuados en Google Maps. Nosotros vimos que este tiene buenos precios, tiene buenas cosas, así que vamos a ver qué tal. Lo que me parece raro, es esto aquí, miren, se los voy a mostrar. Es súper chiquitito, súper pequeñito, miren. Aquí que pongo 3 cositas y se me llenó. 200 yenes, 4 platanitos nomás. La suerte que tenemos en Sudamérica, porque allá la fruta es súper barata. Aquí está pero cotizadísima, muy cara. Miren, estas chiquititas salen a 1500. Este ni siquiera entera, un pedacito nomás en oferta, casi 500 yenes. Miren todo el área de especerías que hay, los productos aquí de skincare, de aseo personal, incluso mascarillas. Hemos visto muchas, porque aquí la gente acostumbra a ponerse las mascarillas y no por tema de COVID o algo así, sino que en general ya es un hábito para ellos, incluso cuando están en lugares donde hay mucha cantidad de personas. Ay, estoy despeinada. Como por ejemplo en el metro o en algunos lugares muy concurridos, se ponen mascarillas para pues evitar contacto de cualquier microbio. Incluso también cuando comen algo fuerte como ajos, también las utilizan como para ayudar, ¿no?, a la otra persona que no llegue el olorcito hasta allá. También se ve mucho aquí las carnes secas ya como listas para comer estilo charqui, pero la verdad no me gustaron. Yo me compré algunas en la convenience store y sabían así como a cartón. No me gustaron mucho, la verdad. Miren, la parte de los tragos, cantidad para escoger. Aquí también tenemos mucha más variedad. Me parece que este es el sake, si no me equivoco. Creo que sí. Miren, también botellotes. Guachín, así no se usa. Mira, ponlo aquí. Ponle aquí las cosas. Estaba viendo a la gente eso. Lo ponen así. Así se lleva. Sí, ¿no? Raro. Pero ahí también he visto algunas personas usándolo así. Así que debe ser eso, pues. Miren, aquí llegamos a la comida lista para comer. Y me impresiona que aquí salen mucho más baratos que en las mismas convenience store. Y miren, aquí tenemos muchísimas más. Aquí ya te llevas esto listo y después lo combinas con un poquito de arrocito y quedas pero satisfecho. Miren, este ya viene hasta con la ensaladita y todo. Y quiero que vean esta parte de aquí, porque aquí vienen todos los platos ya como listos. Incluso, miren, este viene con su huevito revuelto. Este viene sin el huevito, pero miren la porción sota en menos de 500. Miren, este también, a los que les gusta un poquito de todo, tenemos la variedad aquí, de todo. Y infaltable este, que es jengibre. ¿Cómo se llama? Sí, jengibre. Este lo ven casi siempre. Miren, aquí también está, aquí también. Miren por aquí, este en menos de 700, grandote. Esto la verdad que no sé qué será, pero me parece que es esa masita con el frijol,
que me la han puesto por todos lados. No es mi favorita, la verdad, pero viene en casi todo, en los mochis, en esas galletitas pues en forma de pez que se ven también bastante aquí, incluso en el helado. No sé, no me termina de convencer mucho, pero pues es parte de la cultura aquí. Esto es muy común y lo van a ver siempre. Bueno, y ustedes pensarían que como estamos en Japón y aquí todo el mundo come arroz, el arroz es súper barato. Pero no lo crean, la verdad. Nosotros hemos visto que lo más barato aquí son los fideos, porque estamos en la nación del arroz y miren, 2 kilos salen como 2.000 yenes, como $12, 2 kilos de arroz. Barato, barato así tampoco es que sea el arroz aquí. Vivamos de fideos. Cachaguache, esta es una de las mayonesas más famosas, dicen que es una de las mejores. Incluso hay un punto turístico de este lugar, que vais como a la empresa, a la factory. Compremos una. Compremos. Muchas calorías, po. Compremos nomás, qué rico. ¿Dónde voy a poder conseguir una de esas mayonesas en la vida? No, voy a dejar el carrito por allá. Y miren aquí cómo se arma la machaca. Miren, y aquí ni siquiera se quedan con el dinero y ya no te hace el cambio, absolutamente nunca toca la plata en realidad. Moneditas para ir a jugar. Aquí sacas, pones el billete, te da el vuelto exacto y eso es todo. Básicamente lo único que hace la cajera es pasar las cosas por el lector y eso es todo. Después tiramos estas cosas para allá y allá nosotros nos encargamos de acomodar todo. Ah, $5.500. $34. Por todo esto, y tampoco es que sea tanto, pero bueno. Ahora a acomodar todo. Ok, miren, a todo esto les quiero mostrar los billetes. Miren qué bonitos. Bueno, el señor, nada agraciado, ni sonríe. Miren, aquí también. Y son bastante grandotes, ¿ah? Tú tienes que doblarlos un montón para que entren en la billetera tradicional. Eso. Guachis, tocó la cena de reencuentro, Por así que salimos fin. a caminar de noche por nuestro barrio. Quiero Miren, que lo vean. Es bastante loco que aquí no hay veredas. O sea, es la línea verde es solo la vereda. esto. ¡Ay! Nos pasó un Y auto por por ahí el pasan lado. las bicis y los peatones. Sí. Aprovecho para decirles que el clima ha estado loco. Me he estado muriendo de calor en la mañana, después en las tardes llueve y ahora en la noche hace frío. Y quiero que vean, allá nos queremos ir. Vimos que había Se un ve restaurante. Sí, un restaurante Bonis. Toshu. Y miren esto, parece que estuviéramos en Navidad. Se ve bonito, bastante lindo. Nos dirigimos al restaurante. Vamos a ver los platos de plástico. Sí, me gusta que aquí te dicen textual cómo viene todo. O sea, si tú ves esta imagen, vas a ver tal cual este plato en tu mesa. Así viene todo. Lo bueno es que al menos están los ajís que dicen picante. Pero yo quiero... este es ramen. Ese me gustó. Y no están caros, están 539 con impuestos, que serían como $3 más o menos. Lo que creo que salva demasiado es aquí el Google Traductor, pero en foto. Ahí vimos que te restaban dinero si lo pedías con menos fideo o te aumentaban si lo querías con más. Nos decidimos por un ramen y que es una promoción que viene con 6 gyozas, que se ve interesante. También acá viene con una porción de arroz, una sopita y creo que es pollo frito y tiene algo verde al lado. ¿Qué será? Ni idea. Lo vamos a descubrir. Vamos. Aquí uno pide nomás. Ya si nos da hambre, pediremos algo más. ¿Cuál es el problema? Es el reencuentro. Exacto. Que vivan los reencuentros. Y aprovechando que va a llegar la comida en un ratito, les quiero contar cuánto me salió la gracia de ese cambio de vuelo. Y unas reflexiones y datos bastante interesantes, ¿sabes? Porque yo no tenía idea de eso. A veces hay que sufrir para aprender cosas. La reprogramación necesitaba de un pago de una multa, pero yo quedaba exenta de eso si no hacía el check-in. Y eso es un súper dato para que lo anoten, porque si tú pierdes el vuelo, automáticamente para la reprogramación necesitas pagar una multa más la diferencia tarifaria. Esta multa solo aplica si tú haces el check-in. ¿Por qué? Porque la aerolínea ya haciendo el check-in sobreentiende que tú ya no tienes ningún problema y que sí o sí vas a volar. Si lo pierdes es tu problema. Pero nosotros no hicimos el check-in
check-in antes, sino llegamos al aeropuerto, intentamos hacer check-in y no nos dejó. Entonces nos fuimos al counter, nos dimos cuenta de la situación. Bueno, ya sabíamos que no habían dado la visa, así que sabíamos por dónde iba el problema. Después fuimos, hicimos todo y al final el único que pudo hacer check-in fue este sujeto de acá. Me fui solo, no, pues con el problema. Entonces, queridos, si ustedes tienen algún problema con el vuelo, eviten hacer el check-in. O si tienen dudas. O si tienen dudas, eviten hacerlo. Lleguen allá a hacerlo. Lleguen temprano y hacen el check-in con calma. Sí, porque la multa eran 2.000 reales, bastante dinerito. Y Más el cambio de tarifa. este cambio tarifario me salió aprox de $170, lo cual no fue tanto. Pensé que iba a ser más y estaba asustada, pero no fue tanto como pensé. Ojo, que esto lo estamos hablando con nuestra experiencia con la TAM. No sabemos cómo funcionan las otras aerolíneas. Exacto. Con respecto a que no pude tener la visa a tiempo, me frustró un montón. Pero al mismo tiempo, como pensándolo bien, dije, ok, ¿qué opciones tengo? ¿Qué puedo hacer yo para que eso se agilice? Y lo único que podía hacer era hacer la llamada y que lo pongan en estado urgente. Después, ¿qué más podía hacer? Absolutamente nada. Entonces, ¿de qué me servía estar estresada todo el rato pensando en, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿cuándo me lo van a dar? ¿Y qué va a pasar? Y bla, bla, bla. Todos esos pensamientos intrusivos lo único que me hacían era ponerme más estresada y malograr prácticamente todos los demás días que iba a tener. Entonces era como, ok, ya hice lo que tengo que hacer, ahora puedo aprovechar esos días en conocer tranqui Sao Paulo, haciendo algo que me haga bajar la ansiedad y el estrés, porque tener esos pensamientos ahí en la cabeza no ayudaba. Así que eso, traté de soltar lo que estaba fuera de mi control y dije, ya bueno, paso. Quería compartírselo con ustedes porque sé que a más de uno le cuesta soltar lo que no pueden controlar. La comida. Como la comida. Mi amigo el robotín. No puede ser. Oye, ¿qué tal? Como el 21. Así también, ramen. Grandote, ¿no? Sábalo, guacho. Mírala. Eso. Parece que tú vas a tener que ayudar. Tun, 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 tun. ¡Hala! Pero monstruoso. Wow. Está bueno. Sí. Parece que... Amigo. Ajá. Arigato. Miren, ya saqué los palitos y me gusta que vienen con este efecto en la punta para que puedas agarrar mejor, sobre todo el arroz o cosas que se resbalan. Igual está bastante funcional eso. Uy, llevo más comida, guacho. ¿Qué vamos a hacer con tanto? Apriétale el botón para que se vaya. Chao, amigo. Que te vaya Arigato bien. gozaimasu. Me encanta que le han puesto ojos. Todo este plato serían 1.716 yenes. El banquetote, ¿ah? Buen apetito. Una sopita para calentar el corazón. Sí. Eso me gusta viajar en pareja porque se come variedad. Me quemé. Tiene un sabor bastante fuerte, pero... Es como un concentrado. Sí, exacto, como un concentrado. Chanchito, qué mejor chanchito. Aún no sé manejar los palitos y ando sufriendo. Yo no sé qué es esto amarillo, pero está rico. Tiene un sabor sabrosón. A ver, vamos a probar estas gyozas. Me encanta porque solo lo fríen por un ladito, entonces queda perfectamente Como que lo hacen al dorado. vapor y después lo sellan, ¿no? A la plancha. Maravilla. Mira punto. ¿Está caliente? No estaba a metérsela toda la boca. Entonces. Depende de uno, guacho. Yo no te pongo límite. No me juzgas. Muy buena. Mira, este pollito que lo pusieron con repollo. Sabe a pollo frito, no tiene nada en especial. La mayonesa sí está buena, pero muy jugoso. Un pollo frito bien hecho, porque en algunos lados te lo venden todo seco. Quedamos re guatones, guachi. Sí. Y con esta cena le damos oficialmente inicio a la temporada de Japón.
Estoy muy contenta que ya por fin estamos aquí. Nos vamos a quedar 2 meses recorriendo Japón, conociendo su cultura, comiendo, pasándola bien, y comiendo otra vez. probando de todo. Si ya te quedaste hasta el final, no olvides suscribirte, activar la campanita, nos ayudaría mucho a seguir creando contenido, a seguir subiendo videos para ustedes, Y guachitos dejen todas las dudas Sí, en los dejen sus comentarios, lugares. recomendación, pero no solo de Japón, de Asia en general, pues se vienen cositas. Sí, vamos a estar haciendo una Asiatrip espectacular y estamos muy emocionados por eso. Así que bienvenidos a este canal, Esta nueva bienvenidos temporada. a esta nueva aventura por Goodbye. los asiáticos. No, por los asiáticos.